le estuvieron moviendo y gracias a Dios estamos al aire a través del internet. Yo le dije a los de Cablevisión, ¿qué le digo a los miles de gentes que nos están esperando? Entonces vamos a entrar directo a la clase, vamos a orar, por favor ayúdenme a orar. Espíritu Santo, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, porque siempre es emocionante saber lo que tú haces, siempre es emocionante ver cómo tú te mueves de formas tan extraordinarias. Espíritu Santo, estamos emocionados hoy, estamos contentos. Gracias, porque hoy es lunes y es lunes de escuela para ministerio. Nuestro espíritu está expectante a lo que tú vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos transmitir la clase de hoy, que es un verdadero milagro que estemos al aire. Muchas gracias por cómo acomodas todas las cosas, Dios. Y estoy bien consciente de que la clase de hoy es tan fuerte y tan poderosa, Dios, que va a cambiar y a transformar la mentalidad de mucha gente, Dios. Espíritu Santo, muévete como tú te quieras mover. Sopla de donde tú quieras soplar. Habla en la manera que tú quieras hablar. Haz lo que tú quieras hacer. Muévete como tú te quieras mover, Espíritu Santo. Es tu casa, somos tus hijos, estás en familia, ponte cómodo, estás entre amigos, estás en confianza, Espíritu Santo. Haz lo que tú quieras, habla lo que en otros lugares no puedes hablar, di lo que en otras partes no puedes decir, siéntate como en otros lugares no te puedes sentar. Quítate los zapatos como no lo puedes hacer en otro lugar. Mira, tenemos un asiento reservado para ti. El reposer está listo para que tú te sientes y descanses en nosotros. Espíritu Santo, tú eres bienvenido aquí. Tú eres muy amado aquí, Espíritu Santo. Tú eres celebrado aquí. Tú eres celebrado aquí, Espíritu Santo. Nos emocionamos de saber lo que tú haces cada día, Espíritu Santo. Oh, ríos, sabro que tembla talas. Ríos de revelación, ríos de expectación, ríos de propósito y destino, Dios. Oh, rapare de tu sopro que se rapare de Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias por el río de Dios que alegra nuestra vida. Gracias por el río de Dios que alegra nuestro corazón. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por el río de Dios. Tus palabras son versos para mí y tu nombre es un cuento en mi ser, Jesús. Jesús, no puedo resistirme a tu amor. A tu amor me seduce tus labios.
voy a amarte? ¿Cómo no voy a amarte? ¿Cómo no enamorarme? Si me besan tus labios, si vivo de tu amor, vivo de tus secretos, de la paz que en ti encuentro, y tu gracia me atrae como a tu habitación. ¿Cómo no
sí por no. ¿Por qué no vas y abrazas a toda la gente que puedas? Y dile, Dios lo va a volver a hacer hoy nuevo, lo va a volver a hacer nuevo. Para comenzar. Buenas noches. Ensíguense, emplúmense, enójense, entostádense y endúrense. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a ver si es cierto. Casa Apostólica de Adoración, Escuela para Ministerios, Iglesia Apostólica. Este es el momento de la predicación. Me di cuenta que no estaba listo, pero no tardó mucho en alistarse. Se puso listo de verdad. Estoy emocionado por la clase de hoy, estoy emocionado. Algo va a pasar hoy. Esta es una clase de transición. Vamos a iniciar hoy con la clase Restaurando el Espíritu. Con el puro título soy acá. Bueno, esto. Bienvenido a toda la gente que nos ve a través del internet. Agradezcanle a Dios el milagro de poder estar al aire. Pero, es decir, le llamo de transición porque voy a hablar un poco del río, pero vamos a ver la corriente del río hacia dónde nos va a llevar. Y es algo espectacular. Estoy impactado con la clase de hoy. Mi espíritu está ¿cómo se dice? Alborotado, esa es la palabra. Haz de cuenta que mi espíritu es como una gelatina y se está gelatina de limón. Ok, Juan capítulo 3, versos del 1 al 8, por favor. Si está listo. Acá en Monterrey hace frío,
Ayer estábamos a más de 30 grados, hoy estamos a ¿cuántos grados estamos ahorita? ¿5? 5, ¿verdad? Hace frío. Sí, ya. En tu camioneta marca 4 grados. Pero ayer también marcaba 4, y estábamos a 30. Juan 3, del 1 al 8. Dios me habló, literalmente me dictó la clase de hoy. ¿Ya tiene Juan 3, del 1 al 8? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Alguien diga otra vez Nicodemo. Bueno, ese Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Oiga, me la tos, doctor. Muchas gracias, Señor. Ya está bien, pero no. Ahí está. Oh, Rabasheta. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Di conmigo, un principal. Las credenciales de Nicodemo, era un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, no como Mesías, sino como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Es decir, si Dios no estuviera contigo, no harías lo que haces. Eso es lo que Nicodemo está concluyendo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Se fija que el primer espíritu es con mayúscula y el segundo es con minúscula. Número 7, verso 7. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ok, me apuro porque quiero llegar hasta el verso 8. Vamos a ver desde el verso 3 en adelante. Verso 3. Dice el verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra nacer que aparece ahí, o naciere, es el que no naciere, viene de un original en griego que es regenerar o restaurar. El que no se restaure de nuevo o se regenere, la palabra ver que aparece en ese verso significa o proviene de un original en griego que traducido al español es percibir. A estas alturas ya sabemos más o menos por dónde va la pedrada. Dice, el que no se restaura de nuevo no puede percibir el reino de Dios. Para ver o percibir el reino, debo tener habilitada en mí la capacidad de percibir. Ya he explicado que la capacidad de percibir no está en la mente, está en el espíritu. La mente no percibe, la mente piensa. El espíritu percibe.
Una de las características del espíritu es la persuasión o el percibir. Es como el oír. Del sentido natural en el espíritu, tu espíritu percibe lo que hay, lo que el Espíritu Santo está haciendo o lo que hay en el mundo espiritual. Ok. Nacer de nuevo es un concepto bien interesante que la iglesia tradicionalmente lo ha enseñado cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Tú dices, esa persona nació de nuevo. ¿A qué le llama la iglesia nacer de nuevo? Le llama nacer de nuevo a una persona que hizo la oración de fe. Le estoy hablando de un lenguaje tradicional que la iglesia maneja. A lo mejor alguien que tiene poco de ser convertido no sabe o no entiende lo que estoy diciendo porque nunca escuchó estos términos. Pero la iglesia sí enseña, dice, esta persona nació de nuevo. El viernes tuvimos un grupo de casa en casa y 30 personas nacieron de nuevo. ¿A qué se refieren? 30 personas hicieron la oración de fe. Es otro enigma. ¿Qué es la oración de fe? La iglesia le llama oración de fe al hecho de decir, Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. La Biblia no dice en sí qué oración debes hacer para estar seguro de que Jesús está en tu corazón. Yo se lo enseñé el otro día. Yo en una ocasión cometí la locura de decir, tú no necesitas recibir a Cristo para entrar al cielo. Es decir, o sea, el recibir a Cristo que la iglesia tradicionalmente conoce. Es decir, no tienes que hacer la oración tal para poder entrar, porque la gente dice, tú eres salvo, pues no sé, no estoy seguro. ¿Alguna vez tú has dicho, Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal? Sí, pues yo me acuerdo que era una campaña una vez. No, entonces tú eres salvo. Tú naciste de nuevo. Entonces, hemos abaratado tanto la salvación que pensamos que la salvación se reduce a unas cuantas palabras. Entonces, la salvación es más que una oración de fe. La salvación es más que un conjunto de palabras. Entonces, déjenme destrabar a alguien que se quedó ahí intrincado con eso. La Biblia no dice que tienes que hacer tal o cual oración. Está Jesús en la cruz, están dos ladrones y uno le está diciendo a Jesús, le está echando carro a Jesús, y el otro ladrón le dice, tranquilo, cámbiese calmado. Le está haciendo bullying en la cruz, ¿verdad? Y le dice, tranquilo, nosotros estamos pagando por algo que hicimos, pero él está pagando por algo que no hizo. Entonces agrega algo y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? De cierto te digo que si haces la oración de fe en este momento y me recibes como tu único y suficiente Salvador personal, entrarás al paraíso conmigo, ¿verdad? ¿No? Me dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús entra a comer en la casa de Zaqueo y le dice, Señor, si en algo he robado, se hace loco, dice, si en algo. Dice que explicación no requerida, culpabilidad asumida. Dice, si en algo he fallado, pues perdóname, ¿verdad? Yo les pago 4, 5 veces, si acaso se me escapó así un día de reposo, ¿verdad? Una hija medio dormido, se me escapó, yo lo devuelvo 4 veces al que le robé. Y Jesús le dice, de cierto te digo que la salvación ha entrado hoy en tu casa. Entonces, ¿mande? Pero nunca recibió, o sea, nunca hizo una oración específica. Cambió su corazón. Cuando Él cambia su corazón, su espíritu, entonces la salvación entra a su casa. ¿Sí me estoy explicando? Entonces,
Cuando Nicodemo está platicando con Jesús, sucede algo muy interesante. Le dice, no, mira Nicodemo, lo que tú no has entendido es que es necesario nacer de nuevo. ¿A qué se refiere nacer de nuevo? Lo que le está diciendo es, necesitas aprender a percibir el reino de Dios. ¿Y cómo le hago? Restaurando tu espíritu. Realmente nacer de nuevo no es hacer una oración de fe o una declaración articulada. Nacer de nuevo es restaurar el espíritu de alguien al grado que puede empezar a percibir el mundo espiritual, o lo que Jesús le llamó el reino de Dios, que es lo mismo. El reino de Dios es un reino invisible para la vista natural. Es decir, Jesús mismo dijo, yo no te puedo decir helo aquí o helo allá, o el reino está aquí o está allá, porque de cierto les digo que el reino ya está entre ustedes. ¿Por qué no lo habían visto? Porque el reino de Dios es invisible. No hay una oficina del reino de Dios, sino simplemente el reino de Dios es un ámbito, es un ambiente, es una atmósfera, como ya lo enseñamos en algún momento de la escuela. Ahora, el reino de Dios es un reino invisible para la vista natural, pero es un reino real para la vista espiritual. Por eso es necesario restaurar el espíritu para poder ver el reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo no solo es hacer una oración, sino es habilitarte para ver el mundo sobrenatural de Dios. Te voy a explicar. La gran mayoría de la gente se acerca a Dios cuando tiene una crisis. La gran mayoría. Si ahorita preguntara yo, ¿cómo fue que tú te acercaste a Dios? Y algunos van a decir, mi matrimonio se estaba destruyendo. Algunos van a decir, yo estaba perdido en los vicios. Algunos van a decir, tengo una enfermedad terminal. Hay diferentes casos, pero la gran mayoría de la gente, un gran porcentaje de la iglesia, de los que componemos la iglesia cristiana hoy en día, pudiera ser que lleguemos a Dios por una crisis, no por un convencimiento real de que Dios tenía que estar en nuestro corazón. Necesitas un milagro urgente, por esa causa reciben a Jesús. La gran mayoría de la gente no conoce a Jesús, o no nace de nuevo, o no percibe el mundo espiritual hasta después de un tiempo. Muchos reciben a Jesús en su mente, pero no en su corazón. Sí. ¿Sí hay pila? Hay que decirle al pastor que compre más pilas recargables, porque esas ya dieron de sí. Pero acuérdense la regla, si me dan el problema, denme la solución. No, ya se me olvidó, hermano. No. No, por eso dice la Biblia que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, ¿verdad? Haciendo alusión al punto que dices que a veces con la mente, nada más haces la oración de fe, pero con la mente, pero no lo crees con tu corazón. Es correcto, es decir, tengo una enfermedad terminal, entonces me dicen, hay una campaña de sanidad de milagros. Entonces yo necesito un milagro. Escuchas al predicador y el predicador dice, Dios te puede sanar, y tú dices, yo quiero ser sano, porque hay una crisis, hay una urgencia, hay un milagro que necesitas. Entonces vienes a Dios, recibes a Cristo en tu mente, pero tu espíritu sigue igual. Entonces, por eso no entendemos muchas cosas cuando venimos al camino de Dios. Ahora, hay gente que cuando recibió a Cristo, lo recibió en su espíritu, y hubo una transformación total. Hay gente, he escuchado testimonios de gente que dice, cuando yo me acerqué a Dios,
dejé el alcohol, dejé todo, Dios me sanó, el mundo se quedó afuera, nunca más volví a saber nada de eso porque Dios me transformó, Dios me cambió. Esa persona estaba convencida de que necesitaba a Dios, no lo que Dios le podía dar. No estoy diciendo que sea malo que hayamos llegado así al camino de Dios. Estoy tratando de dar una explicación para que entendamos algo a lo cual quiero llevarte. Entonces mucha gente se acercó a la iglesia, se acercó a Dios, un día recibió a Cristo en su corazón, pero yo he escuchado a mucha gente decir, pero yo ni siquiera cristiano era, ni siquiera cristiana era, iba a la iglesia, pero después cuando tuvo un encuentro con Dios, entonces tú no recibiste a Cristo en tu corazón cuando hiciste la oración de fe, tú recibiste a Cristo en tu corazón cuando tuviste un encuentro con Él, como Saulo. Saulo era un religioso, él le servía a Dios, matando a los cristianos. Pero un día iba camino a Damasco y una gran luz se le apareció, caí al suelo y dije, ¿quién eres tú, Señor? Dijo, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué le está diciendo? Dura cosa es ponerte con Sansón a las patadas. Entonces Saulo le dice, ¿qué quieres que haga? El Saulo bravo, el Saulo broncudo termina diciéndole a Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué? Porque él pensó que había nacido de nuevo cuando estaba a los pies de Gamaliel, pero él nació de nuevo cuando tuvo un encuentro con la luz que lo tomó en el camino. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la iglesia tiene que facilitar esos encuentros, no solo las oraciones de fe. Es decir, un encuentro con Dios empieza con una oración de fe, pero no necesariamente tú naces de nuevo cuando dices la oración, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Muchas de las veces la gente lo hace solo como un protocolo, pero realmente no pasa nada en su espíritu, sino hasta dentro de un tiempo. Pasa un tiempo y dicen, wow, de esto se trata, qué poderoso es Dios. Y regularmente esos encuentros suceden cuando no hay un predicador, cuando no hay una persona a tu lado, cuando no hay alguien ahí, sino tú y Dios, tú solo con Dios, en medio de una enfermedad, en medio de una circunstancia. De pronto tienes un encuentro con Dios y dices, ya sé de qué se trata. O sea, tienes el encuentro con la luz que te tumba y terminas diciéndole a Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Sí me estoy explicando? Ahora, el mismo Nicodemo, que es un principal, aparte, después del verso 8, le hace una pregunta a Jesús y Jesús le dice, ¿cómo? Tú siendo maestro, ¿no sabes? O sea, era un principal, era un maestro. Dile a la persona que está a tu lado, Nicodemo era picudo. No estás hablando con cualquier fulano. Estás hablando con un maestro de la ley. Estás hablando con alguien que predicaba, que enseñaba, que instruía, alguien que tenía discípulos, que tenía alumnos, pero que no había nacido de nuevo. Haces conmigo, oh my God. ¿Cómo que no había nacido de nuevo? Si era maestro. Pues no sé, pregúntale a Jesús. Le dice, ¿por qué tú sucede eso cuando tú enseñas y no sucede cuando yo enseño? Porque tú no has nacido de nuevo. Vamos. Un maestro principal de aquella época, aquel equivaldría el día de hoy. Pues mira, muy amolador a un pastor, muy bajita la mano a un pastor, de ahí para arriba, ¿verdad? A lo mejor era un
tremendo apóstol, a lo mejor era alguien que daba cobertura a miles de iglesias, a lo mejor era alguien famoso, era alguien... ¿Por qué fue de noche? Si hubiera sido un desconocido, hubiera ido a mediodía. Yo dije, vente, te invito un café, vamos al Tops, vamos al Vips. Pero fue de noche porque era una figura pública. No quería que lo vieran. No sé si me estoy explicando. Era alguien, Nicodemo, que estaba usando el poder sin la autoridad. Tengo mis manos bien frías. Y nervioso no estoy. Hace frío. ¿Cuántos años tenían predicando, Nicodemo? Y no había nacido de nuevo. Uy, pregúntale a la persona que está a tu lado. Disculpe, hermano. Hermano, disculpe. Usted ya nació de nuevo. Ya te puede decir, claro, tengo 20 años en el camino de... No. No le digo, ¿hace cuánto estás haciendo una iglesia? Que si nació de nuevo. Hace 30 años hice la oración de fe. No le estoy preguntando la oración de fe. Le estoy diciendo que si ya nació de nuevo. No, porque te vas a ir para atrás. Tal vez hay personas que tienen 20 años de hablar el lenguaje de Dios, tienen otros tantos años predicando a Dios, tal vez hace muchos años hicieron la oración de fe, pero no han nacido de nuevo. Hay muchos Nicodemos que han llegado tan lejos en su religión, pero que no perciben el mundo espiritual, que no pueden ver el reino de Dios en sus vidas, porque simple y sencillamente no han nacido de nuevo. Uy, herejía. Pues si yo soy hereje, Jesús también. Si es que ya no me siento tan mal. O sea, no sé si me explico, si estoy pintando bien el cuadro. Si alguien estaba autorizado a enseñar la palabra, era Nicodemo. Y Jesús le dice, no has nacido de nuevo. ¿Cómo comienza la vida del ser humano? Naciendo. Pues lo que Jesús le dijo a Nicodemo es, no existes, hermano, ni siquiera has nacido. Who is he? Ellos no entendieron, ¿por qué me corriges, hermano? Ellos se quedaron así como que, órale, el pastor está estudiando. Sí. No, es que yo estoy estudiando portugués, escuchando a Roberto Tales. O sea, es como si viniera el presidente de la alianza o el director de una organización y te dijera, oye, no entiendo, Oscar, ¿por qué tú cuando predicas la gente es sanada, los cautivos son liberados, y cuando yo predico no pasa nada? Y Oscar le dice, es que no ha nacido de nuevo. Mira, así, muy respetuosamente, palmea la espalda de tu vecino y dile, ¿sabes por qué no puedes moverte en el reino espiritual? Porque no han nacido de nuevo. Por eso dije respetuosamente, a uno ni respetuosamente lo quisieron hacer, David. Y dice, no, es que usted no conoce a mi esposa, usted no conoce. Verso 4, vamos a avanzar, verso 4. Nadie se agache ni se sienta avergonzado.
Hoy vamos a nacer de nuevo. Es decir, alguien puede pensar, híjole, qué mala onda, he perdido mucho tiempo. No, hombre, olvídate de eso. Eso es lo que me impedía, no me meto. Si eso me estaba deteniendo, hoy nazco de nuevo. Hoy hago solito, en pañales, lo que tú quieras, pero hoy nazco de nuevo. Verso 4, Nicodemo le dijo, ¿what? O sea, ahí no dice, pero desde el suelo le dijo, donde se desmayó, le dijo, es que no ha nacido de nuevo. Y Nicodemo así todavía mareado del trancazo que le dio Jesús, le dice, o sea, ¿cómo? ¿Un hombre puede volver a nacer siendo viejo? Uy, cuélgale otra estrella. Estaba viejo. Era principal, era maestro y estaba viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Te fijas cómo hay una total discrepancia, una total separación, un abismo de diferencia entre el lenguaje de Jesús y el lenguaje de Nicodemo? Jesús le está hablando del espíritu, Nicodemo le está entendiendo de la carne. Tú necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo está no sé si le ha pasado como en las caricaturas, ¿verdad? Alguien está hablando una cosa y él está pensando en otra cosa. Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo y tener un encuentro y hacer eso, hacer aquello. Y Nicodemo está pensando en Benjamin Button, ¿verdad? Está pensando en que se va haciendo pequeñito y luego vuelve a entrar al vientre de su mamá y luego, ¿cómo? No me explico. ¿Cómo, Jesús? Tú eres bien raro. Tú hablas cosas que no te entiendo. Jesús le estaba hablando del espíritu, Nicodemo le estaba entendiendo de la carne. Jesús le hablaba del mundo que él puede ver o percibir, pero Nicodemo le habla del mundo que él puede ver, y la conclusión es bien poderosa: veían mundos distintos. Estaba en un reino paralelo. Por eso Jesús le dice a ¿cómo se llama el que se lavó las manos? A Pilato le dice, mi reino no es de aquí. Oye, tú eres el rey de los judíos, ¿por qué no traes a tu ejército? Entonces, tranquilo, mi chavo, mi reino no es de aquí. Dile a la persona que está a tu lado, mi reino no es de aquí. Por eso Nicodemo no le entiende. Háblanos, Señor, pero no tan fuerte. Ahorita vamos a entender lo que sucedió ayer y lo que está sucediendo hoy con el clima. ¿Alguien puede decir, yo estoy viviendo un mundo distinto? Yo veo el reino de Dios a mi alrededor. Entiendo que el mundo vea crisis y perdición. Yo veo el reino de Dios. Yo veo lo sobrenatural esparciéndose por toda la tierra. Cada vez más iglesias se convierten cada vez más la iglesia de Dios se convierte en la alternativa para la sociedad. La sociedad antes volteaba a la política, volteaba a las empresas, volteaba a las instituciones, pero hoy la sociedad tiene que voltear a la iglesia porque es la única que no está viendo lo que los políticos, los empresarios y las instituciones están viendo. La iglesia que está viendo lo mismo que ve el mundo no es la iglesia actual o la iglesia moderna, es la iglesia que no puede ver el mundo sobrenatural. Me impactó tanto el domingo por la mañana que nos estábamos arreglando mi familia y yo, prendí enlace y yo dije, voy a escuchar una predicación, a ver quién está compartiendo lo que nos estamos arreglando. Y estaba un pastor muy famoso de los Estados Unidos predicando, hablando en contra de Osama Bin Laden. No, perdón. Bueno, del conflicto árabe-israelí, pero él estaba diciendo, Obama se está equivocando.
Obama, y era un pastor en Estados Unidos, una iglesia muy grande en Estados Unidos. Obama está cometiendo un error, Obama está sacando al ejército, estaba dando estadísticas. Y en la torre me puse nervioso y mejor le pagué. Porque cuando voy con Dios, Dios me dice, habla gozo, habla alegría, habla esperanza, habla fe. Y cuando voy a la iglesia, me dicen, todo está mal, todo se está yendo a la basura, vamos directo al infierno, vamos directo. Entonces yo prefiero escuchar a Dios. Es por eso que necesitamos mantenernos en el mismo nivel de expectación y permanecer en el mismo fluir de su presencia, porque tenemos que seguir viendo lo que sucede en el Espíritu para que este mundo siga teniendo una esperanza. Debe haber gente como tú y como yo que siga viendo más allá de lo que está frente de nosotros. Por eso lo que es Colosenses dice, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Mientras que la presencia de Dios siga en ti y tú sigas en la presencia de Dios, el mundo tiene esperanza. Cuando nos salimos de su presencia, el mundo va directo al infierno. Pero mientras haya gente loca como tú y como yo, que mantengamos nuestras vidas dentro de la presencia de Dios, el mundo va a seguir teniendo una esperanza, porque vamos a seguir viendo lo que hay en lo espiritual, y las noticias van a decir crisis y tú vas a decir Dios habló prosperidad. Las noticias van a decir inseguridad, pero tú vas a decir en el mundo espiritual hay seguridad. Entonces vamos en contra de la corriente de la sociedad, pero vamos a favor de la corriente del Espíritu. Y los Nicodemos van a decir, pero ¿cómo predicas eso? ¿Pero cómo hablas eso? Si el mundo cada vez está peor, es que tú no has nacido de nuevo, es que tú no puedes ver lo que yo estoy viendo. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, dile a la persona que está a tu lado, necesitamos recibir a Cristo en nuestro espíritu, no solo en nuestra mente. Hay gente, déjame explicar un poquito esto. Hay gente que me ha dicho, cuando llegué a esta casa volví a nacer. Y un Nicodemo que te oye dice, yo pensé que tenías más años de convertido. Porque tú le hablas el lenguaje del Espíritu, pero ellos entienden el lenguaje natural o el lenguaje terrenal. Tú dices, yo tuve un encuentro con Dios y es como si volverían a nacer. Cuando recibiste a Cristo en tu corazón. No, porque es lamentable, pero la iglesia maneja muy poco el lenguaje espiritual. Tenemos que ser un factor de trascendencia y de cambio para esta sociedad y decirles que es necesario restaurar el espíritu del hombre si queremos ver lo que está sucediendo en el reino de Dios. Esta es la reforma que Dios está trayendo en estos tiempos sobre su iglesia. Él quiere una iglesia espiritual. Si te fijas, actualmente la iglesia está invirtiendo todo para ser una iglesia intelectual. Pero bíblicamente hablando, Dios no quiere una iglesia intelectual, quiere una iglesia espiritual. No quiere una iglesia ignorante, pero quiere una iglesia espiritual que entienda lo que está sucediendo allá afuera, pero para reformarlo, para cambiarlo, no para tomar la forma de afuera, sino para que la iglesia le dé forma a lo que está afuera. Ese versículo, Romanos 12, dice, no se conformen, no tomen la forma, sino transformen. ¿Por medio de qué? De la renovación de nuestro entendimiento o de la restauración de nuestro espíritu. Verso 5. Me estoy apurando porque está lloviendo. Tengo los dedos entendidos.
Están haciendo una pregunta difícil. ¿Ya te leyeron? Alguien está compungido, dice la compulsión de no sé qué. Verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Agárrate del cabello de la persona que está a tu lado. No dije que se los tirara, nomás que le agarraras su cabello. Ya Fide mejor se quitó, ¿verdad? Ya mejor Fide corrió aquí. Hace un rato Jesús le da la clave a Nicodemo para ver, pero ahora le suelta la clave para entrar. Si no puedes ver lo que sucede porque no has nacido de nuevo, pero déjame te digo cómo puedes entrar. Y le dice, la palabra entrar significa moverse o estar en movimiento. Es un verbo en acción. O sea, no es meterte, es moverte. Dice, si no naces de agua y del Espíritu, no te puedes mover en el reino de Dios. El que no regenera su espíritu o no lo restaura, no se puede mover en el reino. Aunque aparentemente es algo repetitivo, esto a lo que mencionamos anteriormente, este punto es muy importante, muy poderoso, porque nos da la clave a diferencia del anterior. Este nos da dos cosas que el otro versículo no nos dio. En el anterior dice nacer de nuevo, pero en este dice nacer del agua y del Espíritu. ¿Nacer de qué? Del agua y del Espíritu. Hemos estado hablando mucho acerca del agua y del Espíritu Santo. Ahora, la manera como el espíritu del hombre nace o se restaura es por medio del agua y del Espíritu. Lo que está diciendo es: mantente dentro del río del Espíritu, vive en su presencia, y esa es la única manera en la que te puedes mover dentro del río. Tienes que meterte al río del Espíritu, tienes que vivir en su presencia. Por eso Elías decía que caiga fuego del cielo, y caía. ¿Por qué? Porque hablaba desde adentro del río. Solo puedes mover lo espiritual desde lo espiritual. Algunas cosas van a ser liberadas hoy, quiero que estén muy expectantes. Algo que debemos entender es que el reino de Dios no se mueve desde lo natural para afectar lo sobrenatural. Es al contrario, se mueve desde lo espiritual y afecta lo natural. Entonces, para afectar nuestro mundo natural, debemos meternos al Espíritu